Bueno, una vez que completamos nuestra tabla de frecuencias, que es como esta que tenemos aquí, o como el Excel que acá está ya terminado, que hicimos en el video anterior, lo que sigue es interpretar esta información que está en la tabla y lo podemos hacer a través de gráficas. Entonces vamos a hablar ahora del histograma y del polígono de frecuencias. Y bueno, ya tenemos aquí todo este texto. Está un poco grande, vamos a acomodarlo. Dice, cuando trabajamos con representaciones gráficas en estadística, es importante considerar el tipo de variable que vamos a representar, ya que algunas gráficas funcionan solamente para variables numéricas y otras solamente para variables no numéricas. Entonces, vamos a ver los gráficos para variables del tipo cuantitativo, y el primero de ellos es el histograma, que nos permite ver cómo son las frecuencias para cada variable y al mismo tiempo cómo es la distribución de los datos. Su construcción es muy sencilla. Primero trazamos los ejes cartesianos que ya conocemos, y en el eje horizontal colocamos los valores de la variable. En el eje vertical marcaremos las frecuencias que aparecen para cada valor de la variable. Posteriormente, sobre cada valor de la variable trazaremos una recta vertical o un rectángulo cuya altura corresponda justamente a la frecuencia absoluta para ese valor de la variable. El otro gráfico es el polígono de frecuencias, que tendremos una vía de observar de mejor manera cómo es la distribución de los datos. Su construcción inicia muy semejante a la del histograma. Sobre el eje horizontal marcamos los valores observados para la variable, y sobre el eje vertical sus frecuencias absolutas, y esta vez en lugar de levantar rectángulos o rectas, lo que marcaremos son solamente puntos, cuyas coordenadas son los valores de la variable con su respectiva frecuencia absoluta. Una vez que tenemos todos los puntos, los unimos con una serie de rectas. Previo al primer punto, marcamos otro valor sobre el eje horizontal, y posterior al último punto, marcamos un valor sobre el eje horizontal y cerramos la figura. Entonces, dicho esto, pasemos a la hoja de Excel para poder construir tanto nuestro histograma como nuestro polígono de frecuencias. Entonces, ya tenemos aquí nuestro gráfico de Excel, lo que hemos trabajado, y vamos a seleccionar para tabular lo que es nuestro intervalo contra las frecuencias absolutas. Entonces, aquí Excel, la ventaja es que ya me da distintos tipos de gráficos. Dice gráficos de estadística, que es lo que yo estoy trabajando, y ya sean histogramas o podemos cajas y bigotes. Entonces vamos a buscar más gráficos estadísticos. A ver qué encontramos. Estamos buscando el histograma. Entonces ya aquí está el histograma, es el primero, el que voy a utilizar. Le damos a aceptar, y ahora sí yo tengo que seleccionar mis datos. Ya sea que yo utilice el número de clase, lo voy a modificar. Entonces yo quiero seleccionar el intervalo, que es el dato que tengo, y sus valores de la serie van a estar aquí. Es hasta H9, correcto, aceptar. Entonces esto va a ser nuestros primeros datos. Entonces vamos a hacerlo nuevamente porque como estaba haciendo el procedimiento venía mal. Entonces miren, lo que queremos nosotros graficar son las frecuencias absolutas. Entonces selecciono mis datos y en insertar busco directamente el de insertar un gráfico de estadística que ya hemos visto, y queremos un histograma. Ahora van a decir, eso no se parece. Bueno, voy a la parte superior y doy seleccionar datos. Aquí están. Y la serie 1, que son los datos que ya agregué, los tengo seleccionado. Voy a editar las etiquetas del eje horizontal. Entonces las etiquetas que yo puedo colocar, ya sea el intervalo o ya sea el número de clase, pero solamente los números. Entonces selecciono el intervalo y le doy a aceptar, y nuevamente le doy a aceptar. Sin embargo, se dan cuenta que todavía no cambia el gráfico. Entonces selecciono el primer recuadro, le doy doble clic y me va a desplegar acá otras opciones, ¿no? Otras configuraciones, y aquí voy a buscar las opciones para el eje horizontal. Y ahora sí, aquí en los rangos lo que está generando es un rango automático. Yo voy a seleccionar el rango por categoría, y entonces yo ya tengo mis 6 columnas de nuestro histograma. Por último, pues lo único que voy a colocar aquí es mi título.
Vamos a quitar este cuadro y son las frecuencias absolutas. Y ya tengo yo aquí el eje de las X, tengo los intervalos, y en el eje de Y tengo los valores de las frecuencias absolutas obtenidas. Otras opciones que me da Excel pues es acá en diseño rápido, colocar etiquetas, colocar los valores sobre las columnas en vez de la barra lateral, o la barra lateral con la escala y los valores de la frecuencia absoluta. Entonces ya tengo este gráfico, y lo que voy a hacer, lo voy a mover a una nueva hoja, que es el histograma, y le damos a aceptar para que no me estorbe, y ya tengo aquí mi histograma de las frecuencias absolutas en este. Vamos a hacer ahora el siguiente gráfico, que es el polígono de frecuencias, y vamos a seguir el mismo. Dice que seleccionamos las frecuencias absolutas, y en este caso vamos a seleccionar gráficos de líneas o áreas, y voy a utilizar, vamos a seleccionar acá gráficos recomendados, todos los gráficos, y voy a utilizar este que es de líneas con marcadores, y le doy a aceptar, y ya está generándome los valores, y nuevamente voy a seleccionar mis datos. Para las etiquetas las voy a editar, no se alcanza a ver ahí, pero es hasta el 9 el rango que tengo que encontrar, 8, 9. Le doy a aceptar, y entonces me equivoqué, seleccioné la marca de clase. Vamos a seleccionar datos, esta de aquí lo vamos a editar. Eran los intervalos los que tenía que seleccionar. Y entonces ya tengo aquí abajo mis intervalos. Lo único que hace falta aquí es que debo tener una línea que cierre del 0 a los primeros puntos. Pero bueno, nuevamente este es un polígono de frecuencias. ¿Quiere? Polígono de frecuencias. Y ya por último, pues como con el ejemplo anterior, lo voy a mover aquí más, voy a moverlo a otra hoja. Entonces aquí en formato, diseño del gráfico, mover gráfico como hoja nueva, gráficos, y ya están. Entonces así es como se construyen el histograma y el polígono de frecuencias, y ya quedó.